has llevado un poquito la pista a cómo han ido las sesiones de trabajo que ya casi cierran o que ya por agenda están a punto de cerrar, pero que bueno, nos va a contar don Rodrigo unos pendientes. Y vamos a hacer ese balance de esta primera etapa de lo que fue el 8º Congreso Universitario con Rodrigo Carboni Méndez, quien es presidente de la comisión organizadora del 8º Congreso. Muchísimas gracias por estos 15 minutos, don Rodrigo, para hacer el balance de lo que ha sido. La primera pregunta sería el cierre de las 7 mesas de trabajo en esta primera etapa del 8º Congreso Universitario. Muchas gracias por la invitación, Gabriela. Sí, bueno, estamos cerrando esta primera etapa. De hecho, el viernes tenemos la última sesión en la sede de Occidente. Con eso cerraría la Comisión de Trabajo 5. Las otras 6 comisiones de trabajo ya han cerrado, cubrieron todas las ponencias que tenían previstas pues revisar, y yo considero que fue bastante positivo lo que se obtuvo. Tuvimos en algunos casos que hacer unas sesiones adicionales para 2 comisiones y para esta que cierra el viernes, pero eventualmente se pudo cubrir todo lo que se quería, que era la idea original. Hagamos un repaso primeramente por el tema de las ponencias. Fueron 97 ponencias las que se trabajaron en las mesas de trabajo. ¿Qué pasó en términos numéricos con estas ponencias? ¿Cuántas pasaron o pasarán el plenario del Congreso? ¿Cuántas no? Y si tiene referencia de cuáles son aquellos temas y por qué quedaron fuera de la agenda. Sí, bueno, estamos en el proceso, estamos haciendo rápidamente, queda esta última sesión por verse de la Comisión 5, y estamos trabajando precisamente en esos números, recopilando de los diferentes directorios de cada una de las comisiones esa información para tenerla. Y en esta semana esperemos que esté terminada. Estamos calculando que es del orden de tal vez de un 10% a un 15% lo más de ponencias que no fueron aprobadas, no fueron diagnosticadas en forma positiva por los miembros de la Comisión de Trabajo. Variedad de temas se pueden dar. Yo noté prácticamente cualquier intención de generar estructuras nuevas, que se nota o que parecieran implicar pues que puede consumir mucho recurso, infraestructura, recurso humano, no es bien vista en general por la comunidad universitaria. Se percibe como más trámite, más... Sí, tienen miedo que termine más bien como algo que no va a cumplir una función adicional a lo que se esté cumpliendo ahora, y que más bien sea un ente generador de recursos y de más trámites, más bien de agilizar las cosas. Entonces eso no se recibe. Otras que pues se pueden interpretar y básicamente se le puede asociar que más bien contribuyen a la inequidad, tal vez de forma no clara. El ponente, por supuesto, lo que busca es darle a la universidad cierto nivel, reconocimiento y prestigio en su idea, pero que trae tal vez consecuencias que puedan fomentar algún tipo de inequidad. Y por otro lado, que la comisión consideró dar oportunidades a algunas ponencias que no estaban muy bien formuladas en su resolución, en qué es lo que busca y de qué manera se va a aplicar a la universidad. Pues tal vez la comisión consideró que eran demasiado abiertas, poco claras en la forma de la implementación, y no les dio la aprobación. Sin embargo, algunas de ellas sí la comisión hizo los esfuerzos necesarios para tratar de dar una versión un poco más clara y precisa de una posible solución a la problemática planteada. Ahora, de este 10-15% de ponencias que tal vez no, que definitivamente no van a pasar a la plenaria, ¿cumplen? ¿Ese era el número más o menos que podría manejar la comisión organizadora? Yo estimaba algo de ese orden. Uno ya conoce más o menos pues el sentido de la comunidad universitaria, y como nos correspondió pues revisar cada una de estas ponencias, eventualmente uno notaba que podrían ser, no necesariamente, un poco tal vez no bien recibidas por la comunidad universitaria, aunque hay claramente hacer notar que todas tienen una buena intención detrás, un hecho, pero y tal vez pensábamos que algunas de estas que te comentaba, de que eran demasiado abiertas, que no se veía una clara propuesta de solución plasmada. Tal vez pensamos que la comisión, pero sin embargo hay que admirar que la comisión encontró lo positivo de la ponencia
y por medio de mociones hizo las modificaciones que consideraba para que fuera un poquito más robusta la ponencia y pudiera ir a las sesiones plenarias. Eso con respecto al tema de ponencias. Ahora, otro tema que ha sido reiterativo en las conversaciones que hemos tenido, el tema del quórum, el tema de la participación. Al final, ¿cómo valora la comisión organizadora y cómo resuelve también el tema? Sí, tuvimos problemas con el quórum. Al inicio fue un poco crítico, muy problemático. Teníamos que esperar y en las comisiones estas que tuvieron sesiones adicionales, dos de las comisiones fundamentalmente tuvimos que suspender, en el caso de dos comisiones, 2 sesiones y en una comisión una sesión por falta de quórum. Es un poco, acongoja un poco a la situación porque las personas que llegan ahí pues tienen que estar ahí, hacemos todo lo posible por tratar de arrancar y al final no se podía, hacer un tiempo invertido. Ellos hicieron lo que se había que hacer para poder estar ahí porque tienen sus responsabilidades académicas y sin embargo pues no se pudo dar el quórum. Nosotros entendemos claramente que estamos en medio de un ciclo y estaremos en algún momento, empezamos al final del ciclo, ahora al inicio y luego las sesiones plenarias entre mediados y finales del ciclo y que todo el mundo tiene responsabilidades académicas. Claramente eso es otro tema de discusión completamente de cómo debería seguirse una logística de un evento que se hace cada 10 años, cómo formular el calendario universitario para esto. La comisión solicitó a aquellas personas que sabían que no iban a poder asistir, que no habían asistido y eventualmente no lo iban a hacer, la posibilidad que pues dejaran su participación, pues nos comunicaran que a pesar de todo lo que se habían esforzado por lograr renunciar, para ser precisos, a ser congresista, y eso trajo el quórum abajo. Al principio pues no hubo mucha respuesta y ya al puro final tomamos la decisión de volver a hacer un llamado nuevamente y ahí sí hubo una respuesta más grande de personas que renunciaron y eso hace que el quórum de la comisión, a bajar el número de miembros, fuera más bajo y se pudieran realizar las sesiones. Básicamente lo que hacíamos era esperar a personas que no iban a venir. Entonces simplemente es que nos lo hicieran saber para poder agilizar y pues mucha gente después del segundo llamado reaccionó y realmente fue consecuente con la solicitud. Y ya al puro final pues usamos el artículo 36 del mismo reglamento en el cual pues le pide a los congresistas que hagan la función para las cuales fueron eventualmente asignada, que es asistir a las sesiones y si no cumple con ese único pues mandato que tiene como congresista, que es asistir a las sesiones, discutir y votar, entonces pues la comisión tenía la potestad de revocar su credencial como congresista, pero eso fue un recurso que utilizamos al foro final para ya garantizar que estas sesiones adicionales se pudieran realizar y no perjudicar, que era el temor nuestro, más bien que la persona perdiera el incentivo a aquel que estaba participando al ver que yo llego, no hay sesiones. Entonces, no solo los que no venían, sino perder a los que tenían el interés. Estamos conversando con Rodrigo Carbone Méndez, quien es presidente de la comisión organizadora del 8º Congreso Universitario. Ahora pasamos a la segunda etapa del Congreso. El Congreso se inauguró el 23 de junio anterior. Tuvo su primera sesión de trabajo, ahora recordamos, el 24 de julio anterior y ahora cierra esta primera etapa el próximo viernes, que sería el 7 de septiembre, 5 de septiembre de esta semana de la que estamos conversando. Y empieza la segunda etapa del Congreso. ¿Qué se espera, don Rodrigo, para las plenarias del Congreso? ¿Cuáles son los retos que tiene hoy la comisión? Bueno, las plenarias las tenemos planeadas para iniciar cercano al 13 de octubre. Ahí tendremos que revisar al final, saber el número exacto de ponencias que se van a presentar, a discutir, las que fueron aprobadas. Y calculamos que en unas 15 sesiones repartidas tal vez en un mes y medio pueda cubrirse todas estas. Estas tienen la diferencia con respecto a las comisiones de trabajo, que en las sesiones plenarias no hay mociones. Básicamente lo que hay es hablar a favor o en contra de una ponencia una vez presentada, una pequeña réplica de parte del ponente y votar directamente. En ese sentido el proceso por ponencia es un poco más ágil y pues esperamos la participación de todas aquellas personas que lograron pasar a las sesiones plenarias de acuerdo a su asistencia y
una participación pues robusta, y esperamos los ponentes también, las personas ponentes ya tienen la experiencia de haber presentado eso frente a un grupo más reducido, haber enfrentado las discusiones, y tal vez ya vienen con una visión ya no de ellos solamente, sino de su comisión de trabajo. Ellos ponentes representarían a una comisión de trabajo en las plenarias, y yo creo que su exposición pues sería más rica, y la visualización que él mismo tiene en su exposición y hacerlo llegar a las plenarias sería muy diferente tal vez a la que tendría al inicio. Las personas coordinadoras han solicitado en este espacio que de alguna manera cómo validar el criterio que tuvo la mesa de trabajo con respecto a las ponencias que se van a presentar en plenaria. ¿Cómo se va a dar esa posibilidad o esa conversación a nivel de las personas congresistas para que se valore el criterio que tomó la mesa de trabajo que vio ese tema? Sí, bueno, en el caso de cada ponencia va reforzada, digamos, por medio de las mociones, una gran cantidad, para decirlo de otra manera, muy pocas ponencias de las que fueron aprobadas lo hicieron, digamos, de una manera intacta, fluida, en el sentido de fue la ponencia que se presentó, no hubo mociones y pasó así. Y es claramente esperable y notorio que estas eran tal vez las más simples, las que pedían una pequeña modificación de algo. Aquellas más ambiciosas, más robustas, que buscaban grandes cambios para la universidad, pues fueron modificadas por mociones con aceptación de los ponentes, que pues entendían el punto de vista y enriquecían la ponencia. Entonces realmente los resultados de las comisiones de trabajo son ponencias planteadas por personas ponentes, enriquecidas por toda la comisión de trabajo. En ese sentido ya pasa a ser como un trabajo conjunto de una comisión, que es el... Ya llega reformulado. Correcto, ya es como representa una comisión de trabajo basado en una idea de un grupo más pequeño de personas. Hubo también un atractivo de las conversaciones manifestadas por los diferentes coordinadores sobre la participación de personal docente joven y también estudiantes. Un balance sobre eso. Sí, para mí yo estoy muy contento con el comportamiento de todo el estudiantado y del personal docente joven. Yo lo noté con mucho entusiasmo, muy responsable, asistiendo a todas las sesiones. Primero verlo uno dirigiendo una de las comisiones de trabajo, muchas de ellas en puestos de secretaría y de relatoría, y haciendo un trabajo impecable, siempre con mucho cuidado, mucho orden, incluso hasta ellos mismos ordenando, dándole orden a las comisiones de trabajo que cumplan con la normativa y que todo se hiciera y de una manera muy ordenada. Los docentes y las docentes jóvenes también muy participativos y muy interesados, y eso es algo que lo motiva a uno mucho, ver esto, ese ejemplo que más bien dan a todos los demás, nosotros, los docentes que tenemos. La idea es que sigan participando en la segunda etapa. Por supuesto, y no lo dudo, porque se ve que tienen mucho interés y son personas muy responsables. Y por último, sobre los temas de fondo, este congreso, el 8º Congreso Universitario, llamaba a la transformación de esa universidad del futuro. ¿Cuáles temas se van a plantear en la plenaria del 8º Congreso Universitario de la Universidad de Costa Rica, que está en este debate, que cumplen con esa expectativa? Sí, bueno, entre los principales temas está los de equidad, la manifestación de la búsqueda de la equidad en todos sus ámbitos manifestadas y maneras de poderse implementar en la universidad. Puede comprender que hay muchas aristas para representarlo. Había muchas ponencias referidas a este tema desde una gran cantidad de ángulos. También lo que es la reestructuración de la universidad, la búsqueda de simplificar procesos, agilizar todo lo que la universidad hace. Hay una conciencia general de que la universidad es relativamente lenta en la ejecución de todo, modificaciones, planes de estudios, de cualquier procedimiento que se quiera hacer de A a B, es excesivamente largo en cualquiera de los temas que se puedan pensar. La gente lo tiene presente y hubo muchas propuestas buscando soluciones de ese tipo. Claramente también todo el desarrollo tecnológico que hemos tenido en los últimos años, de qué manera la universidad lo implementa, convive con ellos y saca el mejor provecho y de qué manera lo puede hacer. Y
esos son fundamentalmente las principales ideas manifestadas, a grosso modo, que se manifiestan de muchas maneras en la universidad. Conversamos con Rodrigo Carboni Méndez, quien es presidente de la comisión organizadora del 8º Congreso Universitario, y acabamos de hacer un balance sobre lo que fue esta primera etapa de 7 mesas de trabajo que decidieron el contenido que será visto en la plenaria del 8º Congreso. Muchísimas gracias, don Rodrigo. Con mucho gusto, muchas gracias por la invitación.